Oli, es hora de contarles mi triste historia. Primero, yo soy de Perú, pero por todo este año he estado viviendo en Londres, Inglaterra, o sea, sigo aquí de hecho. Entonces dije, cuando salieron las noticias del tour de Blackpink, dije, bien, por fin no estoy en mi país del rincón por ahí. Y por fin voy a estar en una ciudad donde Blackpink sí pueda estar haciendo conciertos, porque hasta ahora no han ido a mi país, entonces nunca les he visto en vivo. Y es un sueño de toda mi vida. Entonces estoy aquí en Londres y Blackpink saca su noticia de Blackpink en Europa. También van a ir a Estados Unidos, sí, pero pues eso ya es mucho más complicado de ir. Aprovechando que estoy por aquí, dije voy a ir a los conciertos de Londres. Y justo sacan 2 fechas para Londres. Y yo estaba como que, no puede ser, tanta suerte puedo tener que justo sacan 2 fechas para la ciudad donde estoy. Y en eso, cuando ya está acercándose las fechas de la preventa, nos acordamos que tenemos otro evento que se cruza. Literal se cruza con ambas fechas del concierto. O sea, así de triste. Entonces, bueno, descartaba las fechas de Londres y dije, voy a comenzar a buscar qué otras opciones hay. Tenemos varias ciudades de Europa que están aquí súper cerca, los vuelos no cuestan tan caros y lo compras con anticipación. Entonces dijimos, vamos a averiguar cuánto cuesta la estadía en Barcelona, en Ámsterdam, en Berlín, en tal y y cuánto cuestan los vuelos para ver en qué ciudad sería mejor ir. Entonces nos preocupamos más en ver esos costos, porque no nos habían dado información de los costos de ningún lado. Entonces las tiqueteras decían, no, vamos a sacar esa información cuando ya esté todo a la venta. Para esto yo ya tenía comprada mi membresía, la Blink Membership, que se compra por Weverse, y eso te permitía acceso a la preventa con anticipación. Igual había otra membresía que era como que las Early Bird para las que habían comprado a inicios de año. En ese momento no sentí que iba a ser importante la membresía, así que no la compré. Bueno, mi error. Pero la cosa es que eso te dejaba entrar tipo a las 10 de la mañana y la que yo tenía te dejaba entrar a las 11 de la mañana. Entonces dije como que igual sale a las 10 las entradas y cuando salga eso vamos a tener información de todos los países, cómo están los costos, el mapa del lugar donde van a presentarse, si es que va a haber una pasarela y cosas así. Entonces dije, sobrado, ya solamente hay que averiguar los costos de estadía, de vuelos a otros países, y luego cuando ya salga esta información a las 10 de la mañana, pues tenemos una hora para decidir en qué ciudad vamos a comprar, porque para eso ya vamos a tener la información de cuánto cuesta los conciertos en cada lugar y el costo también de los paquetes VIP. Entonces llega el día de hoy 13 de septiembre, cuando empezaba la preventa para los que tenían la membresía, y llegan las 10 de la mañana y digo, voy a entrar a Twitter, voy a ver qué dicen los fandoms, voy a buscar Blackpink UK, aunque sea para darme una idea de cuánto cuesta, voy a buscar Blackpink España, que era una de las opciones que tenía. Y dije, voy a buscar también Blackpink Dinamarca. No había fandom en Dinamarca, o yo no lo encontré por lo menos en Twitter. Entonces me quedé como, no, ahora quién va a informar cómo están las cosas ahí en Dinamarca, encima todo está en otro idioma, no tengo ni idea de cómo vamos a comprar aquí. Luego busqué Blackpink en Francia y obviamente todo está en francés, así que tenía que traducir cada tweet de lo que estaban conversando por ahí, me demoraba la vida. La cosa es que comenzaron a salir los precios, creo que Blackpink UK publicó los precios y los paquetes de VIP estaban como que 1000 libras el primero, el segundo estaba como 500 libras y así, entonces estaba como, ¿what? ¿Cómo va a costar tan caro? Claro, ese paquete ya incluye la entrada. Y bueno, el paquete VIP número 1 incluye entrada al soundcheck, entrada con anticipación, o sea, entrada prioritaria. Y luego también había un evento que se le llama el send-off event, el que te llevan aparte después del concierto y hay como que unas vallas y ellas pasan por allí y se toman fotos contigo, te saludan. En algunos países he visto que se les puede dar algunos regalitos, pero igual es una buena oportunidad para estar súper cerca de ellas sin toda la bulla del concierto, ¿no? Y en un grupo pequeño de gente. Eso, y también te daban otros beneficios como que puedas entrar a la tienda de merch antes, también te dan un regalo, como un recuerdo de concierto especial. Entonces habían varias cositas así, pero lo más importante era que te dejan entrar primero y que te dejan estar en el evento final, ¿no? Cuando ya las despiden y todo eso. El segundo paquete de VIP te incluye también entrada al soundcheck, pero no te incluye entrada al evento final, ¿no? Donde las despides. El tercer VIP ya es el que solamente te deja entrar al soundcheck, pero te quita todos los más beneficios y lo único que tienes es que después que han entrado los de Ultimate Born Pink Experience, entran los de Blink Deluxe y luego ya entran los de Blink Plus y ya luego entra el público en general. Entonces yo dije, aunque sea en uno de los lugares, quiero verlas con Ultimate Born Pink Experience porque nunca las he visto en mi vida y no sabemos de aquí a cuándo se volverá a repetir otra oportunidad de poder verlas así de nuevo. Me pongo a buscar en diferentes países y el primer país que busqué fue en Dinamarca, en la ciudad de Copenhague. Espero que la esté diciendo bien, si no todo el video va a salir
salir feo. Entonces busqué allí y sí había, el paquete sí estaba disponible. Entonces veo los precios y estaban también, o sea, estaba en la moneda de allá y yo me quedé como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque se veía horrible el precio, era como que 16,000 algo para 2 entradas y yo qué. Pero bueno, sí, igual todos los precios de toda Europa estaban rondando entre los 900, 950 hasta 1,000 euros, dólares, por ahí están creo que ambos. Y los precios como que los vuelos más la estadía salía similar en Dinamarca y en Barcelona, España, y bueno, en Ámsterdam salía un poco más caro, pero esa era como que mi tercera opción. Entonces cuando estaba buscando en la página de Barcelona, pues no servía, solamente se podía comprar una entrada. Y se supone que con este código las reglas decían que se podían comprar hasta 4 entradas por cada show. O sea, si yo quiero ir al de Barcelona con otras 3 personas, compro 4 entradas ahí. Si luego yo quiero ir al de Londres, puedo comprar otras 4 entradas ahí y así. O sea, eso decía las reglas. Pero la página de España, esta página de SeaTickets, y si es que está viendo esto alguien de SeaTickets, lo soy. Bueno, perdón, no me vayan a denunciar el video, pero de verdad fue la peor experiencia. Todos los fans se están quejando también en Twitter porque hay mucha gente que como solamente veía que solo podían comprar un ticket, pues compraban eso porque tenían muchísimo miedo de que se acaben las entradas, así que la gente estaba desesperándose. Entonces en España ni siquiera el mismo fandom podía informar porque nadie tenía información de cómo iba a funcionar la compra de entradas. O sea, en ese momento solo se podía comprar un ticket con tu código de preventa. Entonces me fui más por la opción de Dinamarca y dije, uy, acá sí se puede comprar 2 con el mismo ticket, con el mismo código. Entonces vamos y lo seleccionamos y no dejaba elegir la zona, o tal vez no lo vi porque estaba tan apurada y tan desesperada, pero no lo vi y solamente elegí como que ya quiero el VIP 1, ¿no? Y necesito 2 tickets. Y nada más me fui a poner comprar para que busque tickets y me sale en la zona 102, 103, creo que es una de las que están así como que levantadas. No es una mala zona, pero si es que estoy comprando una entrada así como que me deje ir adelante, o sea, que me deje entrar antes, pues hubiera preferido que sea en las entradas que son un mejor lugar, ¿no? O sea, más cerca al escenario. Yo estaba como que, ¿qué hacemos? Porque en todos lados decían se están acabando las entradas, ya no carga la página. Entonces entré en la desesperación, luego volví a entrar a la página de Dinamarca, que era la única que sí estaba dejando hacer eso, porque luego cada vez que tú entrabas para buscar, para desbloquear el costo de las entradas y desbloquear el hecho de que te puedan encontrar tickets, tenías que poner tu código de preventa. Y si tú ponías ese código en una página, por ejemplo, yo la ponía en la de Dinamarca y ya teníamos eso ahí listo, reservado, y faltaban unos 7 minutos creo para que se te cierre y ya no te deje comprar si es que no lo confirmabas ahí. Y voy a buscar en otra página, ponemos el código y no funciona. En la página de España decía, no, que ya usaste este código o cosas así. Y yo, ¿qué? Pero sí, se supone que se permitía comprar en diferentes países o sea, con el mismo código. Entonces yo dije, no, si va a estar así, no vaya a ser que se acabe por completo todas las entradas y luego no pueda conseguir ninguna. Y no sabemos cuántas han sacado ahora para la preventa, cuántas van a estar disponibles después, no tengo ni idea. Entonces dije, por lo menos aseguro una, y ya si es que luego quiero ir a otro concierto en otro país, iré a uno más barato, a una zona más barata, pero al menos ya tendré una, no importa la ciudad que sea, porque igual está dentro de las opciones, ¿no? Entonces ya terminamos comprando esas entradas de allí y luego resulta que cuando voy a buscar a otros países, tipo a Ámsterdam, te dejaba elegir más o menos la zona. Entonces yo estaba como que no puede ser, ¿por qué no lo usé allí? O sea, las páginas de verdad estaban fallando, no funcionaban bien, porque si mi código hubiera funcionado bien en otra página, yo me hubiera encontrado con esa información y hubiera comparado ambas, hubiera dicho, pues me conviene más ir a la que se va de pie porque yo puedo ir temprano y más el hecho de ser VIP me van a dejar entrar antes, entonces voy a estar súper cerca de ellas y encima voy a tener el beneficio de estar en el soundcheck y el beneficio de verlas en este evento de send-off. Entonces, aunque se hubiera tenido opciones para elegir, pero no las tuve, y como estábamos así como que con miedo, porque literal separabas tus entradas y si luego cancelabas eso, te mandaba a una zona más atrás. Entonces ya como entré en la desesperación, al final tengo mis entradas así de Ultimate Born Pink Experience, algo así, para Copenhague, en Dinamarca. Ya después quise probar mis códigos por si acaso, a ver si es que de verdad no está funcionando, porque es toda una farsa, ¿no? Que te digan, puedes comprar hasta 4 tickets en cualquiera de los shows de Europa y que con que compres uno ya se te bloquean los demás. Entonces dije, ¿qué? Y la gente que estaba comenzando a comprar en España, como les decía, que les salía solamente que se podía comprar uno, compraban uno y se iban a tratar de comprar una más y que estaban con tiempo todavía, o sea, podían hacerlo, pero ya no les dejaba utilizar el mismo código. Les decía, no, ya utilizaste este código en comprar, así que ya no puedes. Y eso que les decía que se podían comprar hasta 4 tickets. Entonces no estaban cumpliendo esas políticas que habían definido, los términos y condiciones al momento de comprar la membresía, porque si se hubiera sabido eso, pues la gente se compra varias membresías y no se espera que puedas comprar 4 tickets con una membresía.
Creo que ha sido un tema en la página de SeaTickets de España, porque fui a ver los dos conciertos que van a ver en diferentes ciudades de Alemania y sí funcionaba mi código, entonces dije, ala, no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego vi los costos de estadías en Berlín y dije, ¿qué? Y el vuelo a Berlín también era como que, ¿qué? Costaba como que 3 veces más que los vuelos hacia España, hacia Dinamarca. Entonces dije, como que si ya estoy gastando mucho en los tickets, mejor no gastar tanto también en viajar y en estadía. Entonces dije, bueno, ya, vamos a parar aquí. Entonces, al final dije, ya me voy a resignar, solamente voy a ir a una fecha. La verdad es bastante. Ya de por sí ir a una fecha, pero tenía la ilusión de ir yo parada cerquita a ellas, por eso no me quedé tranquila con esa compra que hice en Dinamarca. Dije, quiero ir adelante, así no entre con el super mega VIP que me deje entrar súper adelante, pero sí quiero ir parada cerca. Lo malo es que soy chata y probablemente luego no vea nada si es que estoy ahí, pero dije, aunque sea quiero tener la posibilidad de, si llego temprano, poder entrar y estar más cerca de ellas y poder grabarlas, aunque sea de frente, no quiero grabarlas desde el costado arriba. Entonces dije, ya, vamos a comprar en Ámsterdam, porque también era otra, la segunda opción que teníamos. Entonces voy a Ámsterdam y sí había los paquetes de VIP que quería y selecciono pues en campo y luego me sale como que cosas no me acuerdo qué idioma hablan ahí, Dutch, pero no sé cómo se dice eso en español. La cosa es que estaba en su idioma y no entendía a qué se referían. O sea, sí entendía la parte en que decía como que ¿quieres parado o sentado? Y yo elegí parado. Y luego te decía, bueno, si vas sentado tienes como que zona o sección y te salía 2 opciones y una estaba desmarcada, o sea que no podías elegir. Y si tú elegías de pie, las otras 2 opciones se borraban o se ponían en gris y esa tercera opción se habilitaba. Entonces yo estaba como que, ¿es porque una sección no está disponible? ¿Esto será que es una sección como que dentro de la zona de campo estará partido en 3 secciones? Y eso quiere decir que yo solamente voy a poder estar en la sección del medio, no en la primera, y para eso voy a pagar tanto. Entonces dije, ¿qué hago? Y cuando intentaba traducir decía como que hall de entrada, algo así. Entonces yo estaba como que, ¿qué? ¿Se referirá a las puertas, a la entrada? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? No sé, ¿por qué no sé idiomas? Entonces me demoré también en elegir eso, hasta que después dije, ya, bueno, no importa, seguro se refiere a por dónde se va a entrar, tipo, los que van a estar arriba van a entrar por aquí y los que van a estar abajo van a entrar por acá, no sé. Algo así puede ser y yo me estoy haciendo todo el problema de la vida porque no entiendo lo que dice. Entonces dije, voy a confiar, voy a comprarlas de pie con esta del VIP 2 que de todas maneras te deja entrar relativamente temprano, así que puede haber una buena oportunidad de ir ahí. Voy a comprar, ya no estaba disponible de pie. It was at this moment that she knew. She fucked up. Solo estaba disponible una zona parecida a la que ya tenía en otro país. Entonces dije, ¿por qué me demoré si ya sé que estas entradas están acabando rápido? Pero bueno, entonces dije, ya, descartada esa opción, vamos a Berlín, no importa que cueste más caro, vamos a Berlín. Dentro ya no había, o sea, ya ni siquiera en el mapa te salía disponible esa sección que quería. Entonces dije, no. Ya vamos a la otra ciudad de Alemania, que no me acuerdo cómo se llama, Cologne o algo así. Tampoco había. Entonces dije, vamos a la vieja confiable en la que no queríamos confiar. Vamos a ver la página de España, a ver si se le ocurre funcionar ahora sí. Y resulta que ahora sí estaban habilitadas la opción de comprar 4 entradas, la opción de comprar todos los tipos de entradas, porque al inicio solamente estaban abriendo las entradas más caras, e inclusive habían abierto unas entradas que se les llaman las Platinum o Premium. Estas son entradas que la misma etiquetera reserva para conciertos que tienen alta demanda. Entonces es como que, literal, es como aprovecharse de los fans, porque saben que van a estar desesperados en separar una entrada, y a estas les reservan como que más caros para que si tienes la posibilidad de comprarlo, pues quédate tranquilo porque ellos te lo están reservando y comprarlas ahí. Ya no tienes que ir a mechar con todos los demás que han tratado de buscar su entrada a 200 euros o 150 euros y tal. No, te la hemos reservado aquí a 500, 600, 800 euros tal vez. Sin VIP, sin nada, solamente la entrada de concierto. O sea, se está tratando de aprovechar de la situación. Luego ya se habilitaron todas las entradas, entonces dije, bueno, ya, no quería comprar aquí porque me parece pésimo lo que están haciendo, pero quiero tener esa oportunidad de verlas de cerca. No quiero que se me pase esta oportunidad porque literal van a estar aquí nada más cerca y quiero verlas, así no sea súper adelante, porque tal vez hay gente que va a tener la super VIP y van a entrar ahí a la primera fila para que las vean así, pero ya algo, o sea, me esforzaré, trataré de ir súper temprano para hacer la primera de la segunda cola, no, cosas así. Entonces ya terminé comprando en España, en Barcelona más específicamente, el VIP 2. Así que finalmente, long story short, fue terrible esta experiencia para comprar entradas, porque no me esperaba que haya tantas complicaciones de que
hayan tantos tipos de tickets y algunos sean como que si fuera una especie de reventa, pero ya reservados por la misma tiquetera. El hecho de que la tiquetera de España no haya liberado todas las entradas por completo cuando se supone que por algo estamos pagando la membresía para poder entrar con anticipación y ver todo. Pero bueno, no me esperaba que fuera tan complicado o que estas plataformas simplemente te dejen elegir, ya, ¿qué beneficios quieres? Y listo, nosotros te elegimos el asiento y ya está. O sea, eso me pareció pésimo, no te dejaban elegir en el mapa, porque algunas de las localidades donde se van a presentar, sale ahí bien claro cuando estás comprando el ticket, no tenemos un mapa para esto, o sea, compra a ciegas, no tendrás ni idea de dónde estará la pasarela, qué zona será esta y tal, o sea, literal te lo ponen así, entonces eso me parece malazo y eso no te ayuda pues a saber cómo elegir bien tus entradas. Pero bueno, ya me queda como experiencia en una siguiente vez que quiera ir a un concierto de K-pop, voy a estar más preparada, voy a ver videos de preparación porque he encontrado en YouTube varios videos de preparación y voy a volver a ver este video mío para recordar la triste historia y para recordar que no debo cometer esos mismos errores. Así que bueno, fin de la historia. Voy a ver a Blackpink en Dinamarca y en España, así que de todas maneras estoy muy emocionada y nada, cuéntenme ustedes si algunos de los que están viendo por aquí son de Europa o son de Estados Unidos, porque también se abrieron la venta en Estados Unidos. Cuéntenme si alguno de ustedes está yendo al concierto, tiene la posibilidad de ir. Si no, espero que salgan más fechas para que puedan ir a los lugares donde estén ustedes y que también las puedan ver, porque imagino que debe ser un sueño para muchos, como lo es para mí también. Entonces, muchas gracias por ver este video. Denle like para ayudarme a superar esta triste historia, por favor. Si pueden, suscríbanse y compartan mis videos para que cuando llegue a 1000 suscriptores YouTube pueda pagarme aunque sea $1 y poder recuperar lo que estoy gastando en álbumes y en concierto, por favor. Pero bueno, sobre todo muchas gracias por ver, gracias por comentar, gracias por suscribirse, gracias por darle like. Nos vemos en un siguiente video. Chao.